el programa fuerte y a desandar lo que es la actualidad. Estamos con Victorio Pirillo, él es abogado, es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López y escritor de lo que vamos a hablar al final, porque estuvo contando unas historias fuera del aire que no las vamos a contar al aire, pero algunas cositas vamos a charlar. Victorio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar a desandar un poco lo que es el mapa político. Vos sos el secretario general en un partido en el que quizás es un poco de noticia porque está implantando uno de los candidatos a jefe de gobierno, pero quizás lo que más resalta estos últimos días es que consiguieron una paritaria del 100% junto a la actual intendenta Soledad Martínez. Sí, hace pocos días. Bueno, en realidad venimos trabajándolo hace tiempo porque yo avisoraba y también los delegados, porque trabajamos en conjunto. El problema era la inflación. Y ya en el mes de enero pedimos un reajuste que no nos correspondía porque las paritarias son anuales. Claro. La nuestra es en el mes de agosto. En esa oportunidad pudimos lograr un 22% de aumento que modificó el básico. Se terminó de cobrar en abril y en abril pedimos el adelantamiento de la paritaria como una metodología para poder enfrentar esta escalada inflacionaria que asemella tanto en el salario como en las paritarias. Lo logramos y entonces obtuvimos en esta paritaria un 100% de aumento sobre los básicos y las bonificaciones, es decir, sobre todo el salario. Todo en blanco, nada en negro, porque los jubilados vienen atados a nuestros aumentos. Y si nosotros aceptamos bonos, cosa que nosotros siempre rechazamos, o aceptáramos sumas en negro, porque a veces se anuncian aumentos salariales que son conformados entre blanco y negro, a ese sector, que son casi 7.000 en Vicente López, no le llega. Entonces, bueno, con esto logramos que con un nuevo básico impacte ese 100% sobre ese nuevo básico, se cobre ahora también, ya se cobró, 60%, ese 60% impacta también en el aguinaldo, con lo cual van a tener un 60% más, y terminaríamos de cobrar el otro 40% un mes después de lo que legalmente a nosotros nos correspondería empezar a tratar la paritaria, con lo cual, bueno, hicimos lo que pudimos. Lo que pudieron y respecto quizás a otros distritos le ganaron en tiempo y quizás en un poco de los números, lo cual queda un saldo positivo. Se ve tu foto con la intendente y la verdad que la relación parece muy buena. ¿Con la gestión anterior también era lo mismo? ¿Con la gestión de Jorge Macri? Sí, digamos que yo siempre digo lo mismo, una cucharada de dulce de leche es rica, un tarro empalaga, o sea, lo justo y necesario, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo, es un sindicato abierto, es un sindicato pluralista, no le imponemos la ideología a nadie, es un sindicato que visitan todos los políticos, por allí pasó Carrió, pasó Stolbizer, pasó en su momento Kirchner, pasó Menem, pasó Duhalde, qué sé yo, Pitrola, Altamira, el Pollo Sobrero. Todos vienen, exponen y es abierto. Y nosotros esa relación así la tenemos con la municipalidad. Lo diferente es que nosotros no vamos siempre con una posición agresiva de que me tenés que dar porque sí, sino que estudiamos el presupuesto porque hay un tema clave. Nosotros somos un gremio de servicio, no somos un gremio de producción. Y todo lo que logremos y también recae en un trabajador como vos, o como vos, que son contribuyentes. Y yo veo que dentro del distrito hay mucha gente que ha perdido el empleo, mucha gente que ha tenido que cerrar su comercio. Entonces tratamos siempre de ver de qué forma conciliamos el interés del trabajador y tampoco descargamos demasiado lo que presupuestariamente implicaría este aumento en el contribuyente, que para mí es el que nos paga verdaderamente el sueldo, no el intendente, y es un trabajador más. Victorio, estamos hablando de quizás la inflación es el gran problema del día a día de cualquier vecino, de cualquier parte del país. Es una lucha quizás de las más difíciles de combatir. ¿Cuál es el otro? Vos cercano a los dos lados, al trabajador y quizás un poco también más a la intendencia y al poder, entre comillas. ¿Cuál es el otro gran tema que tiene el vecino en el día a día en la calle que vos notás ahí en Vicente López? Bueno, primero que el tema económico es un tema vital de todos.
el tema de la inseguridad, el tema que bueno, lo que ustedes ven en la televisión y lo que ustedes transmiten por día como periodistas, o sea, Vicente López no es una isla, somos parte del mismo país. A veces suena como que es un poco más fácil conseguir algo, pero vivir en Vicente López también cuesta 3 veces. Por ejemplo, un alquiler en Vicente López sale 3 veces más caro que en San Martín y estamos al lado. O sea, son realidades completamente distintas, pero no es que todo es igual. Ahora, las realidades son complejas. En lo asistencial mucha gente yo he visto que ha perdido, no puede sostener el tema de pagar una prepaga como, bueno, no voy a decir públicamente una de las más caras, que hay varias, y entonces la tachan y se vuelcan al hospital público. Pero ese tachar de hoy también lo hace la gente, porque la gente que dice, entre pagar la luz y el gas y el alquiler y pagar el ABL municipal, yo tacho el ABL y pago la luz y el gas, o sea... el tema se vuelca por otros servicios. Claro. El tema de tachar ahora es general en todos lados y la gente trata de ver, bueno, ¿qué me importa más? ¿Que me intime la municipalidad o que me corten la luz? No, bueno, no me importa que me intime la municipalidad, dejo de pagar la tasa. Y estábamos con ese problema de recaudación, no tan grande, pero sí empieza a sentirse. Sí, me imagino, a ver, más allá de que puede estar un poco mejor, un poco peor cada distrito, hay problemas que nos atraviesan a todos, vivamos donde vivamos, es la realidad. Vamos a hablar un poquito de política también, que esto también interesa. ¿Cómo viste este periodo de Soledad Martínez como candidata, como segunda de Jorge Macri, entre comillas, y después te pregunto cómo es la relación con él y cómo lo ves a él parado acá en Capital, un distrito que a priori no lo tiene tan cercano? Bueno, realmente la relación, ya lo dije antes, o sea, es una relación muy estrecha a veces, en cuanto tenemos que tratar de resolver los temas que son a diario, si tenemos comisiones, por ejemplo, nosotros tenemos lo que a muchos sindicatos les molesta, tenemos muchas comisiones internas, muchas de ellas son de izquierda, pero trabajamos. Entonces, yo lo que hago ahora como secretario general es le digo, bueno, es un gremio bastante complejo, porque un gremio de rama, por ejemplo, para decir que la gente entienda, un metalúrgico, tiene una forma de pensar parecida, pero nosotros tenemos todas las profesiones acá, tenemos médicos que no se identifican con la enfermera que no se identifica con la mucama tenemos policía de tránsito, inspectores, tenemos arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, abogados, tenemos inhumadores, tenemos recolectores, tenemos barrenderos, tenemos todas las maestros, tenemos todas las profesiones. Entonces yo en un momento hablé con muchos sectores, hice asamblea en muchos lados y bueno, se conformaron estas comisiones internas, a lo cual yo le dije, bueno, mejor que ustedes por secretaría van a conocer mejor los temas que yo, porque no es que uno puede saber todo. Ahora, avísenme, yo hago la reunión con los secretarios, ustedes trasladan los problemas que ustedes creen que son los más importantes y yo paso después y suscribo lo que ustedes acordaron con los secretarios de cada área respectiva. Es algo nuevo, pero digamos, a nosotros nos da resultado y eso lo trasladamos tanto sea Macri como cuando estaba García, como ahora que está Soledad Martínez, es indistinto. Para nosotros son patrones, son empleadores. Claro. O sea, ellos pasan. Parece que logran algo que actualmente en la política de ningún tipo de bandera puede lograr, que es unidad, charla y llegar a un consenso, que esto medio que hasta inédito parece para los días de hoy. ¿Cómo es ese movimiento político que se está dando en estos días? Bueno, yo a veces no soy el mejor. Soy un secretario general, pero porque me eligió la gente. No es que yo soy dueño de todo porque ahora soy un secretario general. A su vez hice mi carrera como abogado, el doctorado en ciencias políticas, tengo mi empleo en otra empresa. O sea, hacemos lo que podemos. Somos un gremio chico, no somos un gremio que tiene obra social, no somos un gremio... Hoy la tendencia a la sindicalización es reticente, la gente no cree en los dirigentes con justicia, digamos, y entonces no tiene esa cultura del 70 que cuando le daban trabajo preguntaba después dónde estaba el sindicato y se afiliaba solo. Ahora la gente no tiene la conciencia de afiliarse, es más, lo ve como un gasto extra que no lo necesita. Pero
el tema es que estudiamos las propuestas. Te voy a decir algo claro, conseguimos muchas tareas que se declaren insalubres. Una de ellas fue la del cementerio, por ejemplo. Yo vi un estudio en España que veía que los obreros a los 3 o 4 años que se jubilaban morían todos generalmente por una enfermedad oncológica. Entonces digo, a ver, voy a pedir al municipio el listado de los trabajadores jubilados del cementerio. Empecé a hacer llamados telefónicos y me daba la misma estadística, 3 o 4 años morían de la misma prácticamente patología, ¿no? Entonces, bueno, fui como 10 o 16 veces al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ingresé expedientes, pedí una inspección, lo logramos y en un momento determinado, en una exhumación judicial, pudimos tomar lo que ellos llaman el líquido mórtico, porque el cuerpo es agua, que es algo terrible, el olor y el estado de descomposición. Las bacterias eran altamente nocivas para el ser humano, y con eso, ese estudio, confrontado con otros sectores en el mundo que lo habían logrado, nosotros logramos, por ejemplo, en este caso, que se declarara la insalubridad del sector del cementerio, con lo cual se jubilan antes y tienen un aporte más porque cobran tarea de salud. Y así en muchos sectores. ¿Vos crees que esta manera de trabajar que tienen desde el gremio se podría replicar en otros, o ves estructuras distintas que lo ves un poco más difícil? Es difícil porque hasta cuando uno anuncia un aumento como estos, que a mí me avergüenza, no es que anunciar 100% me pone contento. Yo creo que me gustaría anunciar que habríamos pactado un 3% para que la gente pueda planificar su vida, pueda sentirse mejor, no desaparezca el mundo de los sueños, si no esté bajo este estrés. Son cifras irrisorias realmente, no es para hacer alarde de nada. No soy el campeón del mundo por haber logrado eso. Simplemente digo que es muy difícil, pero a veces cuando uno, en el caso nuestro hemos logrado, por ejemplo, el SAMO, que es el reparto. Digo esto porque muchos se encajan en el tema salarial, y hay variables fuera del salario que habilita a un porcentaje mayor que ingresa en blanco al trabajador, que también le va conformando un salario mucho mejor. Nosotros logramos el régimen de franqueros, logramos con Macri, antes de la pandemia, que declare la enfermería como profesional, cuando acá en la ciudad hay una guerra todos los días porque la declaran administrativos y no enfermeros profesionales. Logramos el tema de que los médicos, por ejemplo, que tenemos 4 hospitales, a los aumentos que Kicillof da a la provincia con algunos gremios pactan, nosotros tenemos sobre ese aumento un 20% más de plus sobre lo que se pactan. Los docentes locales tienen un 40% de plus, aparte de lo que de la provincia. Y así un montón de cosas. Obviamente, pero digamos que cada vez que uno anuncia estas cosas, no es que llaman para decirte, bueno, ¿cómo lo hiciste? Algunos sí me llaman para decir, te dejás de joder, ¿viste que nos desordenamos todo? Dirigentes sindicales y mucho más intendentes también, ¿no? También se acuerdan de mi mamá muchos. Claro, es que al número, como decías, al número suena raro, pero la realidad es que uno tiene que luchar ese número por los números de la inflación, que es lo más difícil de combatir. No es tan fácil, porque todos sabemos que después esto dura. El año pasado teníamos el mismo problema y yo veía que me preocupaban los que menos ganaban. Y yo le decía a Macri y a Soledad Martínez, que estaban en una época de transición, digo, mi problema son los de abajo. No son los concejales, ni el sueldo de ustedes como intendente, o el sueldo de los secretarios, los de abajo. Y entonces, me dice, bueno, ¿pero qué podemos hacer? Porque hay una escala que se rige así, que legalmente es esto. Entonces, bueno, estudiamos. Dije, bueno, y si lo ascendemos a todos 2 categorías y sobre ese nuevo básico que se forma, recién ahí le aplicamos el mismo aumento, para el de abajo, un 100% va a ser ahora mucho más que lo que sería con un básico viejo, con una categoría mucho más atrás. Totalmente. Esos son mecanismos. Hasta ahora nos cuesta, no es fácil, hay que persuadir, hay que trabajar.
hay que trabajar con los secretarios. Primero, yo trato de minarle el cerebro a todos los que lo rodean, porque yo puedo hablar con él Lógico. 1 hora, pero ellos lo tienen todo el día. O sea, Sí, ¿no? el trabajo quizás más Entonces, bueno, fino lo si terminan yo le digo a un haciendo secretario a otro, y encima el secretario tiene un interés económico y dice, bueno, aparte si le dan 100% para él, 100% también para mí. Entonces, sí, completamente entendible. todos tienen sus intereses, Lógico. pero en el fondo uno no va tampoco que dice, bueno, voy a hipotecar la comuna con esto, porque dentro de todo estamos en una masa dentro del presupuesto que no excede el 45 o 46% de lo que es el presupuesto, cuando en la mayoría de los municipios la masa salarial casi compromete en muchos el 70%, y eso se descarga con mucho más impacto en los contribuyentes, pero son formas, tampoco Sí, digo obvio. que lo que lo hacen nosotros está mal y lo que hacemos nosotros está todo bien. Perfecto. Vamos a dar vuelta a la página, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar también un poquito de tu faceta de escritor. ¿Cómo nació eso? ¿Cómo nace eso? ¿Y cuál es tu tema predilecto, lo que más te gusta? A priori parece ser historia. Sí, digamos, tengo un compromiso con la militancia desde chico. Yo a los 13 años empecé el secundario y fui electo delegado en aquel momento. Y mi jefe político en ese momento era Pablo Meijide, desaparecido. Las hermanas Zimmerman, desaparecidas, y 19 más. Ellos eran del Partido Comunista Revolucionario, yo era de la Juventud Peronista. Pero digamos, siempre para buscar una orientación, en todas las materias era un desastre, era malo, me aplazaban en todas, después las daba en diciembre y en marzo. Pero en las únicas que siempre veía que más o menos me defendía era en historia. Entonces, quizá en eso, relacionando a tu pregunta, es lo que me quedó en el inconsciente de chico. Siempre me interesó la historia. Y ahora se me dio por escribir hace años que vengo con esto. Empecé con varios libros, estoy terminando un tercero. El primero fue Espartaco y su legión de rebeldes y anarquistas, con prólogo de Osvaldo Bayer. Y elegí la figura de Espartaco porque lo vi un personaje noble que pelea, un esclavo que pelea contra un mundo poderoso como el Imperio Romano, como Roma, en ese momento no era imperio, estaba la República. Describo con los libros que yo tengo, colecciono libros, me gusta porque la gente no le da importancia a los libros históricos lo venden por cualquier, lo regalan mucho. Y yo veo muchos que en la calle lo sacan para que lo quemen o lo venden por papel. Y a mí me pareció que era injusto que se perdiera esa cantidad de libros. ¿Por qué crees que pasa eso? Por la falta de interés cultural. O sea, yo creo que la educación es la verdadera revolución de los pueblos, no es lo económico. O sea, si no hay educación, si la gente no se educa y no se llena de valores y de principios, o sea, estamos en este mercantilismo en donde todo se descarta, hasta las familias. O sea, no hay relación, no hay afecto, se pierden las amistades. La vara se bajó, ¿no? En general, me parece una observación de lo social, cultural. Obviamente. Y está la clara el deterioro, o sea, de cada 10 chicos, 7 casi abandonan la escuela. Y eso es gravísimo. Y no veo que el mayor esfuerzo de todos los dirigentes, de la política en general, vaya orientado a primero tener que subsanar ese tema. No lo veo. Victorio, ¿estás con tus 2 libros? Sí, el segundo es Simón Bolívar en el infierno de Dante, con prólogo de Pacho Donel. Ahí tenemos un Bolívar muy malo, que traiciona a Miranda. Y el tercer libro ahora es sobre Miranda, sobre la historia de Miranda. Estoy trabajando en un cuarto libro con la Embajada de Japón, porque estoy haciendo una historia sobre el general Tadamichi Kuribayashi, que fue el que hizo la primera defensa sobre territorio japonés, que fue Iwo Jima. Interesante. Y presenté un proyecto que está siendo evaluado, y hasta ahora no me dijeron que no, les gustó, de ir con 2 arqueólogos argentinos, y me dijeron que hasta me pagarían todos los pasajes nuestros y del equipo de arqueólogos argentinos que me gustaría llevar, y escribir sobre la defensa táctica que él ejerció sobre las fuerzas americanas, que fue muy innovadora, ¿no? En ese momento. ¿Cuánto trabajo en tiempo te lleva de investigación, ¿no? De recolección de datos? Muchísimo, muchas horas, muchos fines de semana, ir a bibliotecas. No me gusta lo de internet, y la gente va a internet, qué sé yo.
distintos autores, Salustio, que yo ponga cualquier otro de ahora. Entonces, bueno, trato de buscar los grandes autores, tengo libros de 1500, de 1600, de 1700, busco esos autores. Y bueno, en el caso, por ejemplo, bueno, de Espartaco está lleno de autores, pero es un entramado, digamos, Espartaco lo rodeo, él derrota 9 legiones romanas. Y están los actores políticos de la época donde se peleaban y no le importaba un cuerno los esclavos. Y yo descubrí que había ahí, ya estaba el congelamiento del salario, los precios cuidados, la devaluación de la moneda. Algunos dicen que son política vieja, imagínense, la de la época. 71 a.C. ya estaba todo esto. Y bueno, en medio de la guerra de los políticos aparece este hombre que se rebela y derrota a 9 legiones. Y entonces como yo pienso que debería ser igual que lo que me pasa a mí como dirigente, cuando nosotros estamos discutiendo un salario, nos reunimos en asamblea y debatimos qué es lo que queremos, qué modelo nos gustaría. Yo pienso que después de cada victoria sobre cada legión romana, obviamente habría un debate entre todos, qué modelo de mundo le gustaría a ellos sobre Roma. Y entonces ese ejército sin rostro, porque sobre Espartaco hay escrito muy poco, le voy dando rostro y voy traspolando figuras de otros tiempos que son su legión. Entonces aparece Bakunin, Marx, Engels, Kropotkin, Malatesta, pero todos confrontan en esos debates desde sus libros. Entonces yo hago confrontar a Marx con Bakunin, con, qué sé yo, con Engels, con... Sí, vas contando las ideas a través de... Pero van pasando, lo que es histórico es histórico, lógico. Es netamente histórico. Después está lo ficcional, que hace un poco que juegue yo con los personajes y de transcribir más o menos lo que creo que habría pasado, ¿no? Victorio, muchas gracias por compartir este lunes acá en el arranque en Radio Sónica. Bueno, gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. Pasó Victorio Pirillo, él es abogado y secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López.